Buenas, ¿ya andan por ahí? Buenas tardes, licenciada. Sí. Les preguntaba que en la sesión anterior, Introducción al Nuevo Testamento, un poquito les pedí que trataran de leer la introducción de cada uno de los evangelios. No sé si lo lograron hacer. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Entonces, me gustaría que me den sus comentarios. ¿Qué leyeron en su Biblia en esas introducciones? Por ejemplo, si yo les pregunto, digamos, el autor de cada uno de los evangelios, digamos los 4, ¿qué fue lo que leyeron ustedes en su Biblia? En la introducción. ¿No se recuerdan? ¿Tienen ahí su Biblia? Sí, licenciada. Entonces, abrámosla en la introducción de Mateo. En la introducción. ¿Tiene su Biblia introducción al Evangelio de Mateo? Sí, licenciada. Ok. Entonces, ¿qué dice la introducción, por ejemplo, en relación al autor, la fecha y el lugar de la composición? ¿Qué dice su Biblia en relación a eso? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se escribió? ¿La fecha? ¿Y en qué lugar se escribió? ¿Dice algo su Biblia de eso? ¿Tiene contexto histórico? Ajá, ¿qué dice el contexto histórico? Que nos sitúa en la segunda generación cristiana. Ok, y ahí hay una información. Y ahí hay una información. ¿Se recuerdan que les dije que hicieran una especie de cuadro? Entonces ponemos Mateo, ponemos ahí en una hojita Mateo y ponemos contexto histórico. Segunda generación cristiana. O sea que estamos hablando después de la muerte de Jesús, como en el año 50, 55. O sea, que segunda, ni siquiera 55, estamos hablando casi de los 60 y los 70, porque es segunda generación. La primera fue la apostólica, luego ellos mueren más o menos en los 64, la segunda fue después de ellos. Estamos hablando de 40, 50 años después. ¿Qué más dice? Que forman un grupo, los nazarenos, dentro de la familia religiosa judía de fariseos, saduceos, celotas, esenios y otros, que son los convertidos, ¿no? Sí, son los seguidores, ¿verdad? Los seguidores. Dice que fueron varias décadas, ustedes estamos hablando más o menos de 4 décadas, 5 décadas después de la muerte de Jesús. Dice que había un grupo de seguidores diferentes, no todos eran de lo mismo. Vean ustedes lo que hablábamos anteriormente de la diversidad, ¿verdad? Fariseos, saduceos, celotas y otros conviven con los demás grupos. Hay tensiones, hay tolerancias, hay indiferencias, o sea, no es una situación como tan idílica como la que nos cuenta Hechos de los Apóstoles. Hay una serie de conflictos, ¿verdad? Hay persecuciones y estamos hablando más o menos en el año 70, que viene la catástrofe judía, que es lo que pasa, la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Por los romanos. Y entonces todo queda en ruinas, hay crisis espiritual, ¿verdad? Básicamente ya no hay templo, ya no hay sacrificios de animales, ya no hay culto en el templo,
Estamos hablando más o menos en el año 85-90. Entonces, fíjense ustedes en qué época, ese es el contexto donde se va a escribir la comunidad de judíos. Ya murieron los apóstoles, ya son 2 generaciones después, más o menos en el año 85-90, a final del siglo, ¿verdad? ¿Sí entienden eso, que eso dice su Biblia? Sí, licenciada. Bueno, entonces, contexto, Mateo, contexto histórico es un poquito la devastación de Palestina por los romanos, se termina el culto, se termina el templo, todo eso se termina, y en ese contexto dice, ¿a quiénes le escriben? ¿Quiénes son los destinatarios de Mateo? ¿A quién le escribe Mateo? A los judíos cristianos que fueron expulsados de las sinagogas. Muy bien, o sea que si están en las sinagogas, si fueron expulsados, no todos están en Palestina, algunos se han ido fuera de Palestina, ¿verdad? Pero tienen, dice, raíces judías. Entonces, Jesús será judío, ¿verdad? Continuidad, porque en él, que es el Mesías, se cumplen las profecías. Fíjense, es un poquito lo que estábamos viendo en el módulo 1, que justamente en la persona de Jesús, pues se cumplen todas las promesas hechas, todas las promesas reveladas, así lo comprenden estas comunidades, y entonces esta comunidad de Mateo, pues reúne los dichos y hechos que habían de Jesús, ¿verdad? Y le va poniendo cuerpo. ¿Y quiénes son sus destinatarios? Pues los cristianos que se han convertido, los judíos que se han convertido al cristianismo, ¿verdad? Algunos han sido echados de la sinagoga, ya les dije que no hay templo, ya no hay culto, ya no hay nada de eso, ¿verdad? Acuérdense ustedes que con Hechos de los Apóstoles empieza diciendo de que Santiago, Pedro y Santiago iban al templo. Okay. Pero ya cuando se escribe aquí, ya no hay templo, ya no hay templo. Entonces ya hay un momento realmente difícil. Entonces aquí dice, luego dice autor, fecha y lugar de composición. ¿Qué es lo que dice? Para poner entonces, ¿quiénes eran los destinatarios? Pues judíos convertidos al cristianismo. Eso sí. A eso les escribió la comunidad de Mateo. Y la fecha entonces, aquí dice, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, experimentan separación porque los echan de la sinagoga y más o menos es escrito entonces esto, miren ustedes, entre el año 85 y 90. Así dice ahí su Biblia. ¿Y al lugar donde lo escriben? Pues miren, no lo escriben en Palestina, posiblemente en Siria, en Antioquía, que es la capital de Siria. Acuérdense que fue en Antioquía donde primera vez se le dio nombre de cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Cuál es como, digamos, el mensaje de este evangelio, de esta buena noticia? Vean que aquí dice, es una composición. ¿Qué entienden ustedes cuando se dice que es una composición? ¿Qué entienden ustedes? El evangelio es una composición, dice. Cuando habla del estilo literario, claridad de composición del desarrollo de los acontecimientos. Los relatos están cuidadosamente elaborados. Todo ello hace que sea un evangelio para ser proclamado en una asamblea. ¿Qué entienden entonces por composición? Composición, el sinónimo de composición es elaboración. O
sea, la comunidad es la que retoma las tradiciones orales que venían, los dichos y los hechos, utiliza el esquema de Marcos y compone, elabora, realiza esta obra, ¿verdad? Y la va desarrollando, presentando como Jesús como el nuevo Moisés. Bueno, ese trabajo lo tenían que haber hecho para poder entender lo que íbamos a trabajar hoy. Aunque dicen que lo hicieron, veo que no lo hicieron, o sí lo hicieron. Sí, licenciada. Entonces, si lo hicieron, dígame entonces ahora el de Marcos, que continúa, ¿cómo es? Entonces ya vemos que este se escribe más o menos a finales del siglo I, 85, 90, 50 años después de la muerte de Jesús. Ahora veamos Marcos. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuándo es la fecha de la escritura? Y el mensaje. ¿Qué pusieron? De los destinatarios, pues yo puse que eran los cristianos, la comunidad perseguida en Roma, Muy bien. durante el gobierno de Nerón en el año 64. Quiere decir que Marcos se escribió primero, ¿verdad? Era un esquema. Esos eran los destinatarios, el mensaje. Bueno, se fijan que aquí dice que lo escribió en Roma y posiblemente entre los años 65 y 70, o sea, antes de la destrucción. Es un evangelio bastante esquemático. Y el de Lucas que estamos viendo en este ciclo de este año, ¿qué dice? ¿Cuál es el contexto histórico? Es un poco la misma época que el de Mateo, casi igual de la época, solo que en distintos destinatarios son los griegos, ¿verdad? Hay que llevarles a ellos, presentar el cristianismo, el mensaje, la persona de Jesús como una práctica de vida. A los griegos, ellos son los destinatarios. Son muy distantes y muy diferente cultura a la judía. El autor, pues aquí en todos estos dice que la tradición se lo ha otorgado a cada uno de ellos, pero que generalmente ellos ya han muerto. Entonces, casi es seguro que ellos no lo escribieron, sino ha sido una comunidad formada por ellos. Y este es más tardío, es casi al año 100, ¿verdad? Y el de Juan, ¿quiénes son los destinatarios de Juan? Licenciada, yo escribí esto, pero no sé si está correcto. Dígame. Dice, el pueblo judío que esperaba al Mesías, que además respondía ante la duda de que Jesús fuera el verdadero Dios. Ajá. Bueno, verdadero Dios o verdadero hombre, o aceptaban que era Dios y más aceptaban que tenía una apariencia de hombre, ¿verdad? Que era Dios y que tenía apariencia de hombre. O sea, la duda siempre es un poco esa herejía que siempre ha existido, ¿verdad? Si Jesús no puede tener las dos naturalezas. Si es Dios, pues solo por apariencia es hombre. Y pues es básicamente el tema del gnosticismo, ¿verdad?
Bueno, eso era para que ustedes vieran aquí en la introducción a los evangelios que siendo estos el corazón, lo más importante de toda la escritura para nosotros los cristianos, obviamente, ¿verdad? Porque somos seguidores de Cristo. Nosotros estudiamos un poco el Antiguo Testamento porque Jesús era judío. Entonces hay muchas cosas, incluso la Eucaristía. Si uno no conoce los ritos judíos, difícilmente entiende toda la Eucaristía, la celebración eucarística, porque esa celebración está llena de citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces uno tiene que ponerle mucha atención para ir entendiendo todo el significado, porque la liturgia es como un lenguaje, como un idioma. Entonces uno tiene que entender ese lenguaje. La mayoría de personas, por no entenderlo, por eso es que se aburren, se cansan, no entienden. Van a misa, están ahí, pero no entienden lo que ahí está pasando. Van porque les enseñaron que tenían que ir, por tradición, por costumbre, pero no sucede un encuentro realmente con Jesús porque no entienden el lenguaje litúrgico. Entonces, es bien serio eso porque ahí en los evangelios, pues ustedes se dan cuenta que es la proclamación, se proclama esa palabra de Jesús que está viva, actuante, presente en nosotros, en la comunidad, y por eso es el corazón de todas las escrituras. Fíjense ustedes que a partir de mañana, por ejemplo, ya no se va a leer la primera lectura, una del Antiguo Testamento. Mañana se empieza a leer Apocalipsis. Y sería interesante que nosotros supiéramos por qué. Pues un poquito para darles una idea, pues es porque ya con Jesús estamos viviendo la plenitud del tiempo. Por supuesto que eso no es mágico. Tenemos que ir encarnando el mensaje, tenemos que irlo entendiendo. Y para eso, dice, la escritura, todas las escrituras, son testimonios principales de la doctrina, de las palabras, de hechas carne de Jesús. Eso lo dice Dei Verbum, que es de Vaticano II, ¿verdad? Entonces, era importante que ustedes leyeran en su introducción que estos evangelios, primero, lo que se escribió no se escribió en el momento histórico de Jesús, sino muchos, muchos años después. El de Juan lleva un proceso casi de 300 años para que entre en el canon. Entonces, por eso es que uno no debe de leerlo y dándole una interpretación literal, porque era como la forma, como lo entendieron las comunidades y cómo lo expresaron. Acuérdense que aunque la Sagrada Escritura es revelación, inspiración divina, pues el instrumento que lo pone por escrito y que lo transmite es el ser humano. Entonces tenemos que darnos cuenta de esa importancia, ¿verdad? Que Cristo es el centro y que por eso en los evangelios encontramos esa propuesta de vida, de reconciliación, de perdón, ¿verdad? Los evangelios están divididos, por decir así, en sinópticos y Juan. Aquí tienen ustedes las etapas de formación de los evangelios. Si estamos hablando de etapas, estamos viendo que no se escribió pues en el mismo momento en que Jesús estaba hablando o estaba haciendo una sanación. Pues eso se guardaba en la memoria, ¿verdad? Entonces eso se fue. Por eso les dije que observaran la palabra composición, porque se fue componiendo, elaborando, se le fue dando como cuerpo, como narración a ese milagro, a esas palabras de Jesús. Por eso a veces van a encontrar ustedes que las bienaventuranzas en Lucas son en un llano y en Mateo son en un monte. Posiblemente Jesús las dijo muchas veces, no solo una vez. Posiblemente no las dijo en ese orden, pero se fueron componiendo hay un momento histórico en que se dice, ¿verdad? Entonces los evangelios se fueron formando, ¿verdad? Tuvieron etapas y tenemos que darnos cuenta de esas etapas y de las características
que tenemos que ir viendo en cada uno de ellos. Porque ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de gente dice lo mismo, siempre lo mismo, no va a la misa a oír las mismas cosas siempre. Pues no es lo mismo, está narrado en forma diferente para que el destinatario al que va dirigido lo comprenda. Entonces, los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, sinopsis. A ver, ¿qué entienden ustedes por sinopsis? ¿Conocen la palabra o no la conocen? ¿Es como analizar un texto? Es como, sí, pero una sinopsis es como un paralelo, como Una comparación. como una comparación. Exégesis es analizar un texto, exégesis. Sinopsis es como tener una visión paralela, una visión semejante en cada uno de, veamos qué nos dice el diccionario para tener clara la palabra. Porque es lo que les vuelvo a repetir, si no tenemos clara la palabra, no entendemos de qué estamos hablando. Entonces dice, ¿qué es sinopsis? Sinopsis dice es un esquema o exposición gráfica de puntos generales. También es un resumen muy breve que se da, es una sinopsis. Es como cuando estamos hablando que los tres, Mateo, Marcos y Lucas, son los sinópticos, es porque salen de una misma base o de una misma matriz que es Marcos. Y luego ellos lo van a desarrollar, ese mismo esquema, ellos lo van a desarrollar de acuerdo a sus destinatarios. Entonces, están esos autores sagrados que se atribuyen a una persona, pero posiblemente fueron una comunidad. Pero esa comunidad seguramente fue formada por esa persona, o sea, por una persona llamada Marcos, otra Mateo, otra Lucas, otra Juan. Entonces, posiblemente es la comunidad de Mateo, la comunidad de Juan, la comunidad de Marcos, la que está reelaborando cómo van entendiendo, cómo van componiendo esa buena noticia. Porque esa buena noticia venía de forma oral, ¿verdad? Transmitida como listados, decíamos, ¿verdad? Listados de sus dichos, listados de sus hechos. Y entonces se van poniendo como cuerpo, ¿verdad? Ya que Jesús es la palabra de Dios, es la fuerza de Dios para la salvación del que cree, pues entonces estos escritos nos van presentando, nos van revelando cómo es Dios, cómo Jesús nos revela cómo es Dios. Por eso es una revelación divina. Y el quien hace esta revelación no es un filósofo, no es un doctor, no es un científico, es Jesús, es Dios. Entonces, si él dice eso, pues hay que creerlo, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya habíamos dicho que los evangelios, pues, no es lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento. Decíamos que lo primero que se escribió fueron las cartas de Pablo. ¿Cómo lo pueden ver ustedes? Pues en las introducciones. Ahí se ven las fechas. Entonces, si ustedes tienen dudas, buscan la introducción de Efesios, la introducción de los tesalonicenses, cuando se escribió esa carta, y lo comparan con la introducción de sus evangelios en la Biblia, y se van a dar cuenta de que lo primero que se escribe son las cartas. O sea, por eso sabemos un poco más de Pablo que de otros personajes, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, es lógico porque en el momento en que Jesús está pues enseñando, predicando, sanando, nadie está escribiendo. Lo están escuchando, lo están viendo, le preguntan todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero nadie está escribiendo nada de él, ¿verdad? Entonces, por eso a los evangelios se les va a llamar que se hace una redacción, o sea, una composición de los evangelios. Hay que entender esa palabra, es la redacción, la composición que se lleva a cabo
a raíz de esas listados que habían de dichos y de hechos, ¿verdad? Es muy importante entender eso para no darle para no decir que todos dicen lo mismo, porque por eso en la misa se utiliza la palabra proclamación del Santo Evangelio según. La palabra según quiere decir, es lo que ustedes acaban de leer. De esta comunidad que lo entendió de esta manera, que lo transmitió de esta manera y que así lo vive, ¿verdad? Según esa palabra. Tomar en cuenta que eran tradiciones orales, ¿verdad? Que como se iban a perder en el tiempo, pues es importante escribirlas, porque lo oral se puede manipular, se puede cambiar, se le puede añadir, se le puede quitar, ¿verdad? Entonces hay etapas para esa formación. Entonces vean ustedes aquí, dice los 4 evangelios, escogiendo de los listados orales y los listados escritos, fueron reduciéndolos, o sea, haciendo los síntesis, adaptándoles a sus distintas comunidades, a sus distintos destinatarios, que aquí se llaman iglesias, que son comunidades, conservando siempre el estilo de la proclamación. Así fueron transmitidos siempre datos auténticos y genuinos acerca de Jesús. Esto lo dice la Constitución Apostólica de Vaticano II, Dei Verbum, en su numeral 18 y 19. No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No. Bueno, entonces veamos la segunda parte, que son las etapas. Las etapas. Siempre pues nos hemos acostumbrado a leer y a escuchar los evangelios, sobre todo en la liturgia. La liturgia pues ya dijimos que es un lenguaje, todos los sacramentos son litúrgicos, siempre la liturgia va precedida por un sacerdote y siempre en la liturgia se proclama el evangelio, siempre por el sacerdote. Entonces estamos acostumbrados a escuchar pequeños párrafos y no nos deja mayor impacto, ya estamos acostumbrados a eso. Son textos simples que narran episodios, ni siquiera de la vida de Jesús, porque no es de la vida, es un poquito del ministerio de Jesús, de los años, que para los sinópticos es 1 año y medio y para Juan son 3 años, el ministerio de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, estos evangelios son complejos porque resulta que son producto de una larga generación, una larga reflexión. O sea, no fueron escritos así, nomás a alguien se le ocurrió, ahí vamos a poner por escrito esto porque si no se nos olvida. No, pero lo repensaron, lo analizaron. Por eso nosotros vimos al principio, vimos el tema de los cánones. Qué sí podía entrar, qué no podía entrar, qué iba de acuerdo a lo que ellos consideraban que era el mensaje de Jesús, que no, y todo esto, por supuesto, lo hicieron con la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que siempre es el que va moviendo todas las comunidades. Entonces, lo que nosotros hoy tenemos en la Biblia, pues es un proceso larguísimo. Es un proceso muy largo. Entonces, para nosotros comprender cómo es que las etapas, tenemos que ir a los orígenes, ¿verdad? De estas obras, para situarnos, para poderlas entender. Porque cada uno de ellos, pues, va a afrontar no solo el mensaje y los hechos y los dichos de Jesús, no como una novela o como una leyenda, sino como hechos históricos que cada comunidad los tiene que ir encarnando de acuerdo a su propia identidad. Por esa razón, previo al estudio de cada evangelio, es importante tomar en cuenta las etapas que se desarrollaron, ¿verdad? Entonces, primero tenemos a Jesús, ¿verdad? Anunciando. De hecho, Evangelii Nuntiandi, que es una carta apostólica de Pablo VI, dice que el evangelio es Jesús mismo. No es nada escrito, es la persona de Jesús, ¿verdad?
y después de eso, porque Él es la buena noticia. Pero poco a poco se va a ir elaborando, va a ir teniendo procesos hasta ir entendiendo. Y fíjense pues, que la primera etapa pareciera que fuera la vida y la enseñanza, pero generalmente el impacto fue causado en su pasión, muerte de Jesús. Esa va a ser como el punto, pasión, muerte y el hecho de la resurrección. Esa es la forma como se empezaron a reunir las comunidades. Ahora, ese es el primer impacto para la reunión de las comunidades, ahí no hay nada escrito. Pero luego para que esas comunidades se escriban, pues entonces ya en las etapas es, bueno, ¿cómo fue su vida? ¿Qué fue la enseñanza? ¿Qué fue lo importante que él hizo? ¿Qué fue lo importante que él dijo? Esas serían como las preguntas. Sin embargo, no tenemos la vida no la tenemos. Aunque el Evangelio de Mateo y Lucas se acercan un poco a los orígenes de su nacimiento, Mateo para los judíos, Lucas para los griegos, ¿verdad? Porque si está predicando, si está sanando, pues de alguna manera en algún momento nació, de alguna manera quiénes eran sus papás, dónde nació, cómo fue. Entonces se intenta, y si decimos de él que es hijo de Dios, que es el Salvador, ¿por qué? ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues Lucas va a intentar componer a los griegos que se han convertido al cristianismo, pues va a tratar de decirles la manera, según como se va narrando el Antiguo Testamento, va a ir tomando citas y va a ir componiendo su evangelio, de acuerdo que lo mismo que pasó con Ana, que no podía tener, pues Sara de Abraham, Ana, la mamá de Samuel, pues así hay personajes que fueron importantes y que en su origen la mamá no podía tener hijos. Entonces resulta que este es un hijo que viene, que es un regalo, un don de Dios. Hay muchas figuras así en el Antiguo Testamento, pero la de Jesús obviamente es totalmente distinta, porque los impedimentos que tenían en la antigüedad era porque ya eran ancianas, porque eran estériles, pero en el caso de María, pues es porque no está casada, no es un impedimento. Al casarse, pues lo puede arreglar, pero resulta que aquí el tema es que va a ser una obra directamente de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo esa primera etapa, desde el nivel del evento, de la historia que se vivió, desde el anuncio que Jesús hizo en los primeros años. Entonces aquí dice con claridad que Jesús no escribió nada, ¿verdad? Como muchos hombres de su época que sí escribían. Imagínense que ya en esa época hay un historiador judío que se llama Josefo, ¿verdad? Y Josefo pues escribió los anales judíos y en algunos anales habla de los seguidores de Cristo y hace alguna referencia de Jesús, que lo mataron, que murió en una cruz, bueno, pero no es un tema que está en la Biblia, sino es un tema histórico. Él escribía los acontecimientos de la Palestina de aquella época y escribía. Sin embargo, Jesús no escribió nada, lo que ya dijimos varias veces. Al igual que Dios actúa en la historia, Jesús en el inicio de su ministerio también escoge, a propósito, discípulos, ¿verdad? Seguidores. Y sus palabras, sus enseñanzas, las transmitió. Y algunos de esas enseñanzas y de esas palabras pues se quedaron en las mentes de muchos de ellos y entonces lo repetían como algo que recordaban, que eran testigos ellos que lo habían visto y oído hacer eso, ¿verdad? Y reconocieron al final que en esa manera de ser, de moverse, de hablar, que van a encontrar ustedes constantemente en los evangelios que dice, hablaba con autoridad, enseñaba con autoridad. Y no era una autoridad porque era sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía autoridad por ser sumo sacerdote. Los fariseos también, los escribas porque estaban metidísimos con la escritura.
los fariseos sumamente religiosos, los saduceos también. Pero Jesús era un aldeano de una aldea que se llama Nazaret. Y entonces era impactante verlo moverse, actuar, hablar, porque tenía algo especial en su persona, que es una libertad, una autoridad para hacer. Ese fue el primer impacto, digamos, de la primera etapa. Luego, la segunda etapa, pues ese fue el primer impacto, la primera etapa, el impacto, ¿verdad? Que causa su autoridad, su libertad, su manera de moverse, de llevar el mensaje. Luego, la segunda parte es que como impactó el primer momento, pues eso lo llevaban. Además, hay que comprender algo, el lugar donde Jesús se ubica para hacer para dar sus enseñanzas es Cafarnaúm. Y resulta que Cafarnaúm en el mapa, en el lugar de Palestina, de Judea, es un lugar de paso de mercaderes, de paso de personas que van y vienen. No es solamente un lugar como escondido, como Nazaret, sino que está más como cerca del puerto. Entonces, en esa época es de comerciantes, de pescadores, de gente que lleva de un lado para otro su mercadería. Y entonces, ya esta enseñanza, primer impacto, ya muchos lo han visto, no solo de Palestina, sino, como les digo, es un lugar donde Jesús se coloca, un lugar donde la gente va y viene, y por eso van a encontrar ustedes que una mujer sirofenicia, o sea, de otro lugar, ¿verdad? Que un centurión, van a ver personajes que no necesariamente son judíos. Entonces, antes de Pentecostés, en los primeros tiempos, antes y después de Pentecostés, la única regla de fe era el testimonio de los apóstoles. Bueno, ellos lo habían visto, ellos lo habían oído, y entonces ellos eran los testigos. Pero ya les dije que ellos murieron rápidamente en el año entre el 64 y 68 de la primera era. Entonces, esa predicación que era el primer anuncio, el querigma que ellos daban, que es lo que hoy vemos en Hechos de los Apóstoles, pues de alguna manera y que convertía gente, bueno, vamos a ir viendo después de que otra gente se va a ir introduciendo. El primero va a ser Pablo, pero no solo Pablo, tenemos también a los griegos, como ya les dije, los primeros diáconos. Ahí vamos viendo cómo se va desarrollando y cómo se va llevando esa etapa oral, que no es todavía escrita, ¿verdad? Todavía los evangelios no están escritos, solo se va llevando oralmente. Después de esa experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús sobre la resurrección, estos fueron corriendo, fueron a anunciar. Ya se dan cuenta ustedes en las lecturas que no eran creídos. La mujer llega y dice, vimos, lo vimos. Los caminantes de Maús dicen, lo vimos, y no les creen. Entonces se dan cuenta que son procesos largos, ¿verdad? Las referencias de Jesús no pudieron limitarse solamente al anuncio de su resurrección y proclamarlo como Mesías. Tuvieron ya desde muy temprano que ser ampliadas. Por eso hablamos de composición, ¿verdad? Ya en los primeros años, porque la gente se preguntaba más cosas. Entonces, sobre él, quería saber más de él, no solamente qué dijo, cómo lo dijo, sino quién era, ¿verdad? En ese momento, pues no, mucha gente no sabía leer ni escribir, entonces por eso era la etapa oral, la tradición oral. Pero después de la resurrección de Jesús, los apóstoles no se guardaron esa gran noticia y la comunicaban por todos lados. Es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? La comunicaban, todavía estaba el templo, iban al templo y lo anunciaban. Pues más o menos desde el año 30 al 70, que fue la destrucción de todo, pues se fue dando esa tradición oral, ¿verdad? Así se formaron las primeras comunidades con el anuncio del querigma, ¿verdad? La resurrección de Jesús,
y que a ese Jesús había muerto, lo habían matado, lo enterraron, y luego pues la venida de Pentecostés, que es la que aclara y la que lleva a un nivel más grande ese mensaje, ¿verdad? Entonces los recuerdos van formándose, van tomando forma en 3 puntos muy importantes. Primero, anunciar a judíos y paganos el querigma, o sea, a ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Ese es el querigma, esa es la primera parte. Sin esa primera parte no hay nada, ese era el primer anuncio. Después de ese primer anuncio, ustedes van a ver, por ejemplo, cuando Pablo tiene el encuentro con el resucitado, pues resulta que ese mismo resucitado le habla a un Anás para que vaya y lo bautice, ¿verdad? Y lo ayude. Y él no quiere ir porque dice, no, es que Pablo, este Saulo es un perseguidor de la iglesia, como que si Jesús no lo supiera, ¿verdad? Y Jesús dice, no importa, tú ve y dile que yo te mandé y bautiza. Entonces era la primera parte, el anuncio del querigma, luego la segunda parte era una catequesis, a eso va. Claro que en los relatos no está desarrollado tanto el tiempo y todo lo que le enseña, pero antes de ser bautizado tenía que haber sido como catequizado, ¿verdad? Después estaba que es el primero es el querigma, el anuncio del querigma. Después la segunda parte era justamente la catequesis, eso que no estaba escrito, enseñarles lo que él había dicho, lo que él había hecho, la formación para impactarlos. Luego era la exhortación, o sea, la parenesis. Y luego de eso ya se puede celebrar. Ya cuando yo ya entiendo y acepto el querigma, ya entiendo quién es Jesús y luego ya me exhortan cómo debo de vivir, ya puedo responder litúrgicamente, o sea, celebrar, responder, dar una expresión de fe de eso que me han anunciado. Ya yo también como testigo, ¿verdad? Y lo importante era dar a conocer a los que nuevos bautizados, en lo que dice aquí neobautizados, es darles a conocer esos hechos y esas palabras de Jesús. O sea que aquí todavía apenas lo que tenemos es lo que dijimos el documento Q, un listado, ¿verdad? Un listado de dichos y hechos. ¿Cómo se caracterizaba esa predicación de la segunda etapa, toda esa predicación oral, ¿verdad? Primero, pues interpretar, preguntar todo lo que Jesús hacía, decía. Pues ya ven que existen otros libros que se llaman apócrifos y ahí hay como más historias, como más cuentos, pero no fueron aceptadas en el canon. Pero se va como profundizando y a esa profundización de la persona de Jesús se le va llamando teología. Cómo cada quien lo va a ir interpretando, lo va a ir desarrollando, lo va a ir contando, lo va a ir aceptando su inteligencia, porque miren, para creer, lo que dicen los papas es, no solo tenemos la fe, también tenemos que dar razones de la fe, tenemos que poder explicarlo. Entonces, esa es toda esa etapa. Eso se llama teología, ¿verdad? Lo va haciendo las comunidades, ¿verdad? Tratar de entender por qué murió de la forma que murió, qué fue lo que pasó, qué sentido le dio él a su muerte, cómo fue que él asume eso, de qué manera es la salvación para la humanidad. Todas esas son reflexiones. ¿Cómo fue exactamente que resucitó? Nadie lo vio resucitar, ¿verdad? Entonces, todo eso se va reflexionando y se va desarrollando y eso va a ser el depósito de la fe, ¿verdad? Poco a poco se va a ir viendo que no era solo humano, sino que se va creyendo en esa divinidad, ¿verdad? De Jesús, sobre todo los apóstoles. Porque fíjese, el tema del Antiguo Testamento no era una promesa de que Dios se iba a encarnar, era de un Mesías, y un Mesías era un liberador, alguien que, pero resulta que el Mesías es el mismo Dios. Entonces, eso dio un giro. No sé si ustedes logran ver el gran giro, que es como muy diferente a lo que está anunciado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque todos esperaban a un Mesías,
lo que no esperaban era que ese mismo Mesías fuera Dios mismo, ¿verdad? Porque ese ya es un paso más gigantesco. Entonces esa comprensión fue no fácil, no rápida, siempre hubo muchos errores, muchas distorsiones, pero se fue profundizando y la iglesia, o sea, las comunidades, fueron tomando posturas claras. A eso se fue llamando doctrina. ¿Cuál era la doctrina que debería de prevalecer? Esa es una etapa, ¿verdad? Y eso lo fueron haciendo las comunidades, partiendo primero de los criterios que iban dando los apóstoles, y cuando los apóstoles ya no están, pues sus sucesores, y así paulatinamente hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí se va viendo las distintas expresiones del evangelio predicado, ¿verdad? O sea, solamente era hablado, tradición oral. Más tarde, entonces, va a entrar la tercera etapa, que va a ser la de escribirlos. Esta también va a tener varios momentos, no es que se escribió de una vez, ya estuvo. Ya les dije que el Evangelio de Juan lleva un proceso casi de 300 años para que entre en el canon. Entonces, también aquí el tema de lo escrito entra también en periodos distintos, ¿verdad? Primero, hay que ver qué fuentes existen, ¿verdad? ¿Cuáles son los documentos? Ya dijimos que solo es el documento Q. Ya dijimos que Marcos es el primero que hace una especie de esquema y de ese esquema va a desarrollar, va a elaborar con más narración Mateo para los judíos y Lucas para los griegos, pero son las primeras comunidades que están en toda esa efervescencia y todo ese desarrollo y tratando de llevar por escrito algo que se había transmitido durante mucho tiempo en forma oral, ¿verdad? Y la redacción final de los evangelios también tiene distintas etapas, ¿verdad? Porque lo que intentaban era de que la iglesia, o sea, que las comunidades lo tuvieran como testimonio, ¿verdad? O sea, relatos garantizados, que garanticen la fidelidad de este mensaje. Por eso les digo, había muchos otros textos que hoy se llaman apócrifos, pero no entraron, que se llaman el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, hay muchos evangelios, pero no entraron en el canon, solo entraron estos 4. Entonces, porque cada comunidad iba como adaptando, explicando según las necesidades de los destinatarios. Por eso, según esas necesidades, se iba desarrollando la elaboración del texto, ¿verdad? Y tratar de explicar el contexto en el que se presenta este anuncio, porque hay mucha diversidad, hay distinto orden, en fin, hay mucho que decir. Y cada cosa que Jesús dijo, hizo, tenía para que uno profundizara y se escribieran libros y libros y libros, pero no se podía tanto, ¿verdad? Así es que se van haciendo reflexiones en relación a esto. ¿Cuáles son esas reflexiones? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que el relato en los evangelios no es ni de la vida, ni de la biografía, ni la historia de Jesús. Tiene datos históricos, datos biográficos muy pocos, pero sí los tiene de alguna manera, ¿verdad? Pero su objetivo principal es el querigma, o sea, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese es su objetivo principal. Eso lo tienen ustedes en la página 85, casi al final, ¿verdad? Ese es el sentido principal, no tanto la historia, la biografía, sino el relato querigmático, el anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Ese es el valor teológico de los evangelios. Y es que eso, los cuatro tienen ciertas diferencias en la narración, pero los 4 narran la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Ese es el punto más importante. De ese punto es donde surge toda la reflexión. Pero luego está también la acción del Espíritu a las necesidades de las distintas comunidades, ¿verdad? Que va pues
inspirando, revelando para que este mensaje llegue hasta nuestra época. Imagínense, nosotros ni judíos ni de aquel siglo han pasado, ¿cuántos siglos? 2000 años, ¿verdad? Y entonces, pero el mensaje se sigue profundizando, se sigue anunciando y bueno, y ahí estamos nosotros con eso, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, no sé si hasta aquí tienen dudas o preguntas. ¿Dudas o preguntas? No, licenciada. Ok. Entonces, como vimos, hay un problema que no es problema, el de los sinópticos, ¿verdad? Que ya dijimos que es como un paralelismo, como es algo similar de cada uno, de Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Y ya aquí está explicado lo que ya les expliqué varias veces, pues Marcos es un esquema del cual Mateo y Lucas desarrollan más ese esquema, ¿verdad? Le ponen más cuerpo, más material. ¿Y qué es lo que podemos decir? Que es seguro que los evangelistas dispusieron de fuentes documentales escritas. Sí, Mateo y Lucas de Marcos, y Marcos del documento Q. Eso es lo que tenemos sabido. Esas fuentes escritas, esas fuentes documentales, tuvieron que contener dos tipos de información. Una que narraba hechos, pero no es que narraba, más bien eran listas de hechos, y otra listas de dichos, no tanto narraciones. Las narraciones eran las tradiciones orales, ¿verdad? Todos los episodios presentes en Marcos, excepto 2, se encuentran en Mateo. Y gran parte de los episodios se encuentran también en Lucas. Entonces la conclusión es pues esta, que del esquema de Marcos sale el desarrollo de Mateo y de Lucas. Buena parte de los episodios que no están en Marcos se encuentran en Lucas y en Mateo. Porque como ya estoy diciéndoles, Marcos pues es más esquemático, es un esquema. Entonces hay muchas historias, por ejemplo, las que están, por ejemplo, las parábolas las de la misericordia, las del capítulo 15 de Lucas, pues solo están en Lucas. No están ni en Marcos ni en Mateo, solo están en Lucas, ¿verdad? Por ejemplo, los caminantes de Maús, pues solo están en Lucas. Ahora, por ejemplo, Marcos, en la lectura de hoy, pues él cuenta que varios se han ido, dos caminantes, pero no dice ni a Emaús ni nada, se han ido y han regresado a la comunidad diciendo que lo vieron vivo. En fin, entonces ustedes se van dando cuenta que hay cosas específicas de Mateo, de Lucas y Marcos, que básicamente es un esquema, ¿verdad? Un esquema muy estructurado. Tanto Mateo como Lucas tuvieron sus propias fuentes de información, porque ustedes podrían decir, por ejemplo, ¿cómo sabemos el tema del anuncio del ángel que solo lo tiene Lucas? ¿O cómo sabemos del sueño de Mateo, que es del sueño de José que solo lo tiene Mateo? ¿Cómo sabemos la genealogía de Lucas que solo la tiene Lucas y la genealogía de Mateo que es diferente, solo la tiene Mateo? Bueno, pues todas estas son construcciones teológicas, ¿verdad? Y las genealogías son como puentes y lo que intentan decir las dos es de que Jesús no apareció así, de la nada, sino que tiene toda una historia por detrás, ¿verdad? Y entonces pudieron haber tenido su propia información, su propia reflexión, ¿verdad? Pero nosotros aquí lo único que podemos decir es que esas fuentes que tuvieron, que pudieron tener distintas narraciones, ya les cuento que estaban también los apócrifos. Por ejemplo, den cuenta ustedes que en ningún evangelio se habla de los papás de María. Sin embargo, nosotros sabemos que es Joaquín y Ana. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por los apócrifos. Ahí hay una narración de eso, ¿verdad? Nosotros lo tenemos en una tradición religiosa, pero no es bíblica. No está en la Biblia, pero es en más de algún escrito.
También tenemos, por ejemplo, en el Vía Crucis, la Verónica que le limpia el rostro a Jesús, no está tampoco en la Biblia, pero está en un apócrifo, ¿verdad? Entonces hay otros escritos, por eso dice aquí, seguramente hubo otras fuentes, otros escritos que se tomaron en cuenta. Dice, todos los episodios presentes en Marcos, excepto 2, bueno, lo que les decía ahí, se encuentran en Lucas. Finalmente, tanto Mateo y Lucas tuvieron sus fuentes diferentes. Y entonces aquí está la teoría de las dos fuentes, ¿verdad? La teoría de las dos fuentes. Según esta teoría, Mateo y Lucas son independientes el uno del otro, pero los dos dependen, por una parte, de Marcos y por otra, de recopilación de las palabras de Jesús, de dichos de Jesús, conocidas como fuente Q. Bueno, pero la fuente Q es el origen de Marcos, definitivamente. Yo sé, por otro lado, que Marcos tuvo noticias de este documento Q y de que de ese documento Q sale justamente la colección de dichos y hechos. El problema es que ese documento no aparece por ningún lado, solo lo tenemos ahí como una referencia. Luego habla de la dependencia de Marcos, explica que haya numerosos casos donde los tres son paralelos. ¿Sí, hermana? Licenciada, ¿Sí? es que teníamos una duda. Dígame. Si al leer algún evangelio apócrifo o algún, pues porque también hay hay un libro, bueno, hay varios, ¿no? Del Antiguo Testamento, como Enoch y algunos otros. Digamos, si creemos algo de esos libros o sacamos algo como para analizarlo, ¿estamos en contra de la doctrina o si puede acomodarse a... Bueno, lo que nosotros vamos a encontrar, y no estamos en contra de la doctrina, porque esos libros no están escondidos ni enterrados, están ahí. Y no estamos en el periodo medieval donde es prohibido la lectura de un libro. Lo que sí, uno, es que tenemos que tener criterio. Son muy enriquecedores en el sentido que vamos a conocer un poco del contexto histórico de esa época, de las costumbres, incluso de las prácticas religiosas. Vamos a conocer, pero, por ejemplo, si van a hablar directamente de Jesús, por ejemplo, algunos de ellos hablan de la niñez de Jesús, por ejemplo. Entonces ahí sí que nosotros no podemos como aceptar. Hay uno que habla de verdad que cuando Jesús era niño y resulta que ya desde el principio jugaba con crucecitas que las iba cargando, pues eso no es así, ¿verdad? Entonces, ese tipo de enseñanzas o de mensajes, si nosotros los incorporamos, no nos sirve de nada. Es decir, el proceso de la pasión y de la muerte de Jesús es un proceso a partir de su misión, a partir de su bautismo. Entonces él se bautisma y él tiene una identidad de hijo de Dios, porque es Dios mismo el que le da la identidad, y tiene una misión. Y una misión que ustedes ven en las tentaciones, que la puede hacer de la forma que él quiera. Puede hacerla desde el poder, puede ser desde el placer. Y él decide no hacerla ni por el poder, ni por el placer, ni por el prestigio, sino que él quiere pues ser fiel al Padre y darle lugar al Padre, y el Padre va a decidir la forma, ¿verdad? Entonces, no es que el Padre quiera que él muera, pero él va a ser fiel a ese anuncio. Entonces, ponerlo con crucecitas a los 5 años, a los 4 años, pues no va con el mensaje del Evangelio. Luego ponerlo que él ante sus amiguitos hacía figuritas de pajaritos y los hacía de barro y luego los soplaba y salían volando, pues tampoco, ¿verdad? Porque Jesús nunca tuvo ese carácter de estar el de protagonismo, que lo estuvieran admirando. De hecho, una de las tentaciones es esa: tírate para que tengan prestigio y todos te aplaudan. Y Jesús, no.
Entonces, en los apócrifos hay algunas alusiones de Jesús, pues, que enfocan su divinidad, pero realmente en los evangelios nosotros lo que vamos a ver es lo que dice Pablo, que se anonadó, que se hizo nada, que no vio como avaro el hecho de ser Dios, sino que se despojó. Entonces, si nosotros lo vemos en los apócrifos, de una manera en que contradice, por ejemplo, a los evangelios canónicos, por un lado. Por otro lado, tenemos, digamos, el evangelio de Judas, que da una explicación de por qué no lo traicionó, sino que realmente era la manera para que se cumpliera la escritura, que de hecho así dice en alguna parte del evangelio, que era necesario que lo hiciera para que se cumplieran las escrituras, pero no se entiende de esa manera. Entonces pareciera en ese evangelio que Jesús le está diciendo a Judas que haga las cosas y que Judas no lo quiere hacer, pero para que se cumplan las escrituras lo tiene que hacer. Bueno, es más, se presenta como que Judas es el discípulo amado, ¿verdad? Entonces, son enfoques que uno las puede leer si tiene criterio. Si tiene criterio, pero si usted va a decir, ay, miren, aquí dice que es así, entonces fue de esta manera, y entonces María Magdalena fue no sé qué. Entonces, si uno no tiene criterio y ver que esa era una manera de hablar de antes y que uno puede enriquecer mucho el contexto histórico, el contexto religioso de la época, porque va narrando cómo era la época y todo eso, pues enriquece un poco, pero en relación a quién es Jesús de Nazaret, a esa respuesta, resulta que ese es el objetivo de los 4 evangelios, responder a la pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret? Entonces, aunque nosotros digamos niño Dios, es decir, así cuando nace, vemos ahí su imagen en el pesebre, pues decimos, ahí sea el niño Dios. Sí, pero realmente es el niño nada más, ¿verdad? Pues ya nosotros sabemos, 2000 años después, ya nuestra confesión es de su divinidad. Pero todos esos temas nosotros los tendríamos que tener muy claros, porque si ni siquiera tenemos claros los evangelios, imagínese usted meternos a los apócrifos, ya nos confundimos un montón. ¿Qué le parece a usted eso? No es que sea prohibido, no es que sea malo, pero y no es que estén escondidos. Ahí están. Pero debe tener uno un criterio y entender por qué los canónicos sí pertenecen a la fe de la iglesia y los apócrifos pues pueden ser muy entretenidos, pueden dar algún tipo de información, pero en cuanto a la pregunta clave, ¿quién es Jesús de Nazaret? No tiene ninguna respuesta. Ese sería como la síntesis. Muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces estamos viendo esas dependencias que hay entre los 4 evangelios, ¿verdad? Bueno, los 3, porque estamos hablando de los sinópticos. Entonces, la dependencia de Marcos explica que hay numerosos casos donde los 3 son paralelos y que de esa dependencia es del documento Q, que haya material en Mateo, en Lucas, y que son semejantes a Marcos. Pero como Mateo y Lucas tienen pasajes propios de cada uno de ellos, hay que concluir que han tenido a su disposición, además de Marcos y Q, algunos otros documentos que son propios de cada uno, ¿verdad? Seguramente así fue. Entonces, eso pues son reflexiones. Y aquí hay como un esquema, miren ustedes. Entonces, ¿cómo se formaron todo lo que les acabo de decir? Pues aquí visto como un esquema de llaves, ¿verdad? El primer periodo, la tradición oral, ahí están hechos y palabras de Jesús, o sea, hechos y dichos, y ahí esos hechos y dichos oralmente predicados por los apóstoles, primera forma literaria escrita después, o sea, la segunda etapa, se van agrupando esos dichos y los hechos y se van poniendo en un listado, ¿verdad? Un listado de palabras, un listado de milagros y la pasión como un tema como diferente, ¿verdad? Como una parte
Primero es dichos y hechos, y la pasión, muerte y resurrección forma como un todo. Y entonces aquí tienen lo que algún día también se los puse allá en la pizarra, la fuente Q, de la que viene, bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, de la fuente Q viene Mateo y Lucas, pero aquí tendría que haber una línea para Marcos, porque Marcos tiene como base la fuente Q, y de Marcos va a venir Mateo y va a venir Lucas. Esto sí, pero aquí falta una línea, si ustedes se dan cuenta, incluso con lo que decía anteriormente aquí, anteriormente a esto, para que ustedes vean, porque tienen que ser analíticas. Aquí dice, miren, Mateo y Lucas tienen pasajes propios, cada uno de ellos. Hay que concluir que han tenido a su disposición, además de Marcos y Q, entonces, se dan cuenta ustedes que Marcos y Q han tenido, pues, esa línea, ¿verdad? Ok. Licenciada, ¿Qué manda? podríamos como preguntarle si podemos saber un poco más de este documento que usted nos está mencionando o solo El está... Fíjese que del documento Q, tristemente, solo hay como sentido de que existía, pero fíjese que en ningún lado aparece físicamente ese documento. Sí se intuye de que hubo un listado, por eso la palabra Q, o sea, la letra Q, mejor dicho, ahorita le digo, ahorita le voy a poner aquí en el diccionario, para tener una explicación mejor. Dice, la fuente Q es una colección hipotética, o sea, es hipotética porque no hay una comprobación escrita de dichos y hechos de Jesús, aceptada como una de las dos fuentes escritas detrás del Evangelio de Mateo y de Lucas. Ahora, Q se define como material común, que puede encontrarse en Mateo y Lucas y que no puede hallarse en una otra fuente escrita. ¿Qué otra cosa dice? Vamos a ver. El Evangelio de Marcos, este texto antiguo, se supone basado en la tradición oral de la iglesia primitiva y contiene dichos y hechos de Jesús, posiblemente de la hipótesis Q, ¿verdad? Prioridad de Marcos, dice. O sea que Marcos utilizó eso. Eso dice, este tema del documento Q fue formulado hasta 1900 y es uno de los fundamentos de la escuela moderna del Evangelio, ¿verdad? O sea, es un estudio, pueden decir ustedes que el estudio de la Biblia en la Iglesia Católica fue hasta principios del siglo XIX, o sea, 1900 y finales de 1800. Entonces, más o menos se están haciendo esos estudios que dice que se formuló que era un documento escrito en griego, solo eran listas, no estaban narrados. Algunos estudiosos han postulado que Q es en realidad una pluralidad de fuentes, algunas escritas y otras orales. Pero no se sabe exactamente qué es porque no tenemos el material escrito. La existencia de Q ha sido desafiada en ocasiones. Algunos piensan que no existió nunca, algunos teólogos, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que como hay tanta conexión y los dichos y los hechos de Jesús son tan parecidos en los sinópticos, pues el estudio bíblico hace que sí considere la existencia de este documento, que no tiene nombre, ¿verdad? Porque solo se le da la letra Q, básicamente. Dice que durante el siglo II, cuando el proceso de canonización de los evangelios estaba teniendo lugar, los escribas no hicieron copias de este listado, si existió, porque
lo que se buscaba era canonizar los evangelios, y esto no era un evangelio, eran listas de dichos y de hechos. Entonces, es lo único que habla. Aquí habla también, vamos a ver, dice contenido y significado. Esa letra es una letra alemana. Sí, no, que solo tiene, que es un listado, y que su estudio empieza en 1900. ¿Qué otra cosa? Fuente Q viene de la palabra alemana Quelle, o sea, la Q quiere decir fuente en sí, porque Quelle en alemán quiere decir fuente. Por eso es Q, de Quelle, de una palabra alemana que se llama fuente. Es lo único que tenemos, y físicamente pues no la tenemos. Es todo lo que hay. ¿Qué les parece? Ay, gracias, licenciada. Vamos a intentar buscar algo. Pues no creo que haya más, porque realmente, como les digo, evidencia del documento no existe, ¿verdad? Solo el estudio demuestra que hubo algo que originó algo de lo que salieron estos 3 sinópticos, ¿verdad? Y entonces, pues a lo que se le atribuye es a una fuente. O sea, la palabra Q viene de Quelle, que quiere decir fuente. Eso es lo único que sabemos. Pero es una intuición más que todo. Pero lo han aceptado los estudiosos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener de esto? ¿Qué conclusiones? Dice que aunque los sinópticos produjeron los elementos principales de la catequesis, o sea, básicamente lo que vamos a encontrar no es la vida, no es la historia, no es la biografía de Jesús, sino catequesis apostólica, ¿verdad? No son mera transcripción material de la tradición oral. O sea, es decir, estos fueron grabados, la tradición oral no fue grabada y después así transcrita tal como fue dicha, sino que de alguna manera fueron redactados, recurrieron a otras fuentes de formación, ¿verdad? La hipótesis de la dependencia de todo este material con la fuente, o sea, con Q, pues no es ilógica, parece aceptable. Los 4 evangelios fueron escritos en griego, ¿verdad? Los 4. Acuérdense ustedes que Jesús no hablaba griego, hablaba arameo, ¿verdad? Es probablemente de que tal vez esa fuente pues haya sido en otro idioma, ya sea arameo o hebreo, pero tampoco, como les digo, no hay una certeza. Pero lo que sí hay una certeza es que hay una dependencia entre ellos, entre Mateo, Lucas y Marcos, mientras que en Juan no existe esa dependencia. Por eso no forma parte de los sinópticos. Es poco probable una dependencia literaria de Lucas, es decir, que de Lucas dependa Mateo y Marcos, no se puede, porque es otra forma de decir, igual que Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y es probable que Mateo y Lucas pues hayan utilizado sobre todo los discursos, ¿verdad? Que hayan hecho los discursos, documentos de contenido muy, muy cercano, posiblemente compuestos en arameo, pero fueron traducidos al griego. Vean ustedes todas las traducciones. Primero, Jesús habló en arameo, luego eso se tradujo al griego, luego ese griego se tradujo al latín, la Vulgata, luego se tradujo al alemán, que fueron las Biblias ya cuando había imprenta, y luego cada uno a nuestro idioma de cada quien. ¿Se dan cuenta ustedes todos esos procesos de traducción? Pues tienen ustedes que
que fijarse en que cuando lo leemos, pues tenemos que conocer un poco el contexto. Por eso las Biblias de estudio, como la del pueblo o la Jerusalén, pues por eso tiene comentarios tan grandes al pie de página, ¿verdad? En las lecturas complementarias, aquí tienen ustedes muy poquito Dei Verbum, que es importante, y las interpretaciones de los evangelios, ¿verdad? Y aquí vendría una pregunta que estaba, creo yo, al principio, en la inspiración y la revelación. Imagínense, ¿hasta dónde abarca la inspiración? ¿Hasta dónde? ¿Hasta quiénes? Hasta los que están traduciendo y hasta quienes que van traduciendo, ya que han tenido procesos tan largos. Imagínense que hoy las Biblias están traducidas a los idiomas vernáculos. Por ejemplo, la Biblia aquí en Guatemala, no hay solo 2 idiomas, hay muchísimos idiomas, sobre todo en la cultura indígena. Son idiomas, no son lenguas, ni son idiomas. El idioma quiché, el cachiquel, son idiomas. Y la Biblia ha sido traducida a esos idiomas, imagínense ustedes. Entonces, aparte del castellano, el alemán, el inglés, todos es italiano, todos esos idiomas están, que en Guatemala me parece que son 22 idiomas y no sé cuántos dialectos. Así es que ya pueden echar punto a ustedes, imaginarse todas las traducciones que han tenido la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y en el contexto evangélico, pues casi, o sea, protestante, pues se ha traducido casi solo los evangelios en pequeños libritos. Pero bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, ya solo nos quedan unos minutos. No sé si preguntaron cómo vamos a hacer dentro de 8 días, si hay sugerencias, si qué va a pasar, si tienen noticias. Sí, licenciada, pero como que parece que estamos en veremos, pero nosotros creemos que no. Pero veremos de qué y creemos que no de qué. Nos dijeron que iban a ver, pero como tenemos actividad del fin de semana, seguro vamos a estar aquí. Ah, ok. O sea, pero ¿qué sería? ¿Que les dejo material o que se van a conectar y estar desde ahí para el colegio? Mejor si usted podría dejarnos material para trabajar, así como la vez pasada. ¿Creen ustedes que es mejor así? Porque la otra semana, quiero ver, tendríamos que entrar en esta el segundo módulo, tendríamos que trabajar la historicidad de los evangelios, el planteamiento, si son históricos o no, o que si todos ellos surgieron después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, si lo que proclaman es al resucitado, que si se pueden creer, que si son textos íntegros, todo eso es lo que tocaría en la sesión 9 de esto. Y en el otro, que era la 8, pues era lo que, me parece que era tradición, era lo que ya no vimos, creo yo. A ver, es la 8. Es transmisión de la revelación. Sí, transmisión o tradición. Tradición, sí, toda la tradición apostólica. Un poquito lo que estábamos viendo ahorita en cuanto a Sagrada Escritura, el tema oral. Luego la iglesia como sujeto para esa tradición. Eso tocaría en el módulo 1, transmisión de la revelación, o sea, cómo se ha ido transmitiendo, y en el módulo 8, la credibilidad o la historicidad de los evangelios. Entonces voy a ver cómo les paso material para discernir. Y de todas maneras, si hay un cambio, ustedes me hacen favor de averiguarme para
para ver cómo se hace, ¿les parece? Está bien, licenciada. Estábamos aquí platicando con las compañeras y ¿no será posible que usted nos conectamos igual el sábado? Pero si usted nos podría dejar algo como... Hay un perro ladrando aquí que no me deja escucharlo. Ya lo escuchamos. Es chiquita, es una bebé, pero ya se volvió grande en un mes. Pues entonces le decía que si nos podría, pues nosotros nos conectamos el sábado, ¿no? Y si usted nos puede dejar algo, un videíto o algo referente a lo mismo, pero igual nos conectamos para no perder, por si algo se nos escapa, lo recuperamos con el video. Va. Pues no sé qué diga usted si está de acuerdo. Sí, para mí lo importante es que ustedes estén ahí pues avanzando y que no haya una pausa, ¿verdad? Sino que continuemos. Ah, bueno, está bien, licenciada. Bueno, entonces Gracias. yo pues ya estaré por ahí, primero Dios, y por el otro lado, pues ustedes se conectarán o yo veo que les mando, o las dos cosas. Ahí voy a ver si me llama Sor Teresita para algo que me pueda sugerir. Siempre me sugiere algo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, quedan 5 minutitos, si alguna pregunta, duda. Licenciada, nosotros teníamos una pregunta, pero es referente a un evangelio. Dígame. En el que está sonando ahorita, por la resurrección, ¿no? De cuando María Magdalena va y les cuenta a los apóstoles. Entonces va Pedro y Juan corriendo. Ajá. Pero estábamos como cuestionándonos por qué Juan solo entra a ver y Pedro sí entra de largo, si Juan era el discípulo amado, digamos. Tal vez tuvo que tener más confianza para él entrar. Sí, alguna interpretación de eso dice como, pero esa no es tan así, pues, pero esa es la que ha dado un poquito el magisterio de la iglesia, es que como desde el primer momento pareciera, pues, que a Pedro se le dio la primacía, o sea, se le dio como el primer lugar. Entonces él, el discípulo amado, como él cabeza de la comunidad, como cabeza, como ya como ya Jesús le había dado las llaves, Pedro, sobre tú edificaré mi iglesia, cosas así, pues entonces como que de esa perspectiva puede salir una interpretación que le da el paso a Pedro. Pero la exégesis realmente del texto va desde otra perspectiva. Esa interpretación se le ha dado, ¿verdad? Pero la perspectiva es que acuérdense ustedes que este discípulo amado estuvo al pie de la cruz. Pedro no estuvo. Entonces, el discípulo amado solo con ver, y es que también hay otra explicación de ese pasaje, y es que, por ejemplo, el sudario, pues era una manta que tenía todo el cuerpo, pero parece que luego había otra especie como de toallita que se le ponía en la cara nada más, aparte de todo el cuerpo del sudario, la cara como que llevaba otra telita más. Entonces parece que ahí explica de que el sudario está doblado a los pies y que la otra toallita parece, no dice eso, pero lo que pasa en el griego, la palabra que utiliza es que no está directamente reposando en un material, en una mesa o en la tabla donde lo pusieron, sino que está como un poquito flotando, decía, ¿verdad? Entonces el discípulo amado que vio el proceso de la pasión, la muerte, inmediatamente se da cuenta que resucitó. O sea, la dificultad que van a tener los otros de que creen, que no creen, que anuncian, que no lo reconocen, él, sin necesidad de verlo aparecido, él ya sabe que resucitó, el discípulo amado. ¿Y cuál es la clave de saberlo? Pues porque él estuvo presente y fue testigo de su pasión, de su muerte, y ahora que ve
Y es lo importante de los signos. Él ve en los signos, ve el hecho de la resurrección. O sea, no necesita que se le aparezca especialmente a él. Y no entra directamente porque le da la primacía a Pedro, que se la dio Jesús, no se la dio Juan, ¿verdad? Entonces él respeta eso. O sea que la postura del discípulo amado es como ese personaje que amó siempre, que acompañó siempre y que le fue fácil comprender todos los signos. De hecho, por ejemplo, en el de ayer, creo yo, no me acuerdo si fue de la lectura de ayer, de la pesca, no sé si, yo creo que fue ayer, pues, pero no me recuerdo, que él es el primero que dice, es el Señor. Y cuando oyó eso, dice, Pedro se tira al agua, ¿verdad? O sea que él va a tener hasta el último momento como lo que pasa es que el amor de su corazón, del conocer a ese Jesús, le da la capacidad de poderlo descubrir nuevamente resucitado y presente. Eso es lo que yo he ido pues oyendo y leyendo en esta semana octava de Pascua. Igual que, por ejemplo, María, que Jesús le dice, no me toques. Dice, no, el griego que utiliza es no me retengas, que no es lo mismo de no me toques. No me retengas quiere decir que ella estaba llorando ante un Jesús muerto y puesto en un sepulcro. Estaba ella anclada en el pasado y quería retenerlo en el pasado. Mientras que el resucitado da una gran apertura, un gran horizonte, le abre un gran horizonte, pero para que ella entre en ese horizonte, tiene que soltar el pasado. Por eso, no me retengas. Porque en otro lo tocan en el evangelio de otro que se leyó, las dos mujeres se hincaron, lo adoraron y lo besaron y él no les dijo nada. Entonces, el tema es un poquito más de signos y de símbolos. No sé si le aclaré lo que me preguntó. Bastante, licenciada. Bueno, pues entonces nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días y nos seguimos platicando. Está bien, licenciada. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós, formanditas. Adiós. Bye. Bye.